Continuamos con el diálogo introductorio ¿Por qué revisar el federalismo? Saludamos y damos la bienvenida al presidium que integra esta mesa. Ruego a ustedes no aplaudir hasta terminar de nombrarlos. Senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Senador César Octavio Pedrosa Gaitán, secretario de la Mesa Directiva del Senado de la República. Doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor Sergio López Ayón, del CIDE, y la doctora Laura Flamat de Colmex. También está con nosotros el doctor Juan Ramón de la Fuente, a quien cedo el uso de la voz para moderar esta mesa. Muchísimas gracias. Si les parece, podemos hacer esta ronda desde aquí, aprovechando la buena disposición que encontramos siempre por parte del Senado y de los senadores que hoy nos acompañan, y en un formato más del estilo del mundo académico al que pertenecemos y al que están cordialmente invitados a acercarse nuevamente cuando ustedes así lo decidan. Senador Encinas, senador Pedrosa, muchas gracias. El propósito de esta ronda no es otro más que el de iniciar un intercambio que esperemos que a lo largo de los próximos meses en los distintos foros se mantenga entre senadores, senadoras y académicos, y que esto nos vaya permitiendo a lo largo de estos meses, como ya se dijo en la sesión inaugural, ir construyendo una serie de propuestas que en su momento les traeremos de regreso nuevamente para su consideración, y que pensamos pueden enriquecer no solamente la discusión, sino las iniciativas que de la discusión se deriven. Me parece que la forma, o una de las formas para iniciar este diálogo puede ser haciendo una primera pregunta general para todos los participantes en el panel, y pedirles por estricto orden alfabético que nos den sus puntos de vista en unos cuantos minutos, y una vez que escuchemos los comentarios de todos ustedes, si alguno de ustedes tuviese algún comentario o pregunta que hacer sobre lo que se ha dicho, lo escuchamos con mucho gusto, y en los próximos 30 minutos aproximadamente podremos dar por concluido este panel, no sin antes reiterarles nuestro agradecimiento. La pregunta que ha surgido esta mañana de diversas formas, con diversos matices, ha sido palabras más, palabras menos: ¿por qué no ha funcionado a plenitud nuestro sistema federal? Que es de alguna manera continuidad o complemento de la pregunta que estaba en el programa: ¿por qué revisar el federalismo? Y yo dejaría esta pregunta abierta para escuchar su reflexión al respecto, y empezaríamos por escuchar al senador Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática. Muchísimas gracias, senador Encinas. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Doctor Juan Ramón de la Fuente, distinguida compañera y compañeros del panel. Bueno, yo creo que, sin lugar a dudas, el venir a discutir de nueva cuenta el federalismo constitucional de nuestro México es de una gran oportunidad. Yo creo que una de las grandes ausencias de la agenda legislativa, no solamente estas dos últimas legislaturas, sino de hace ya varias décadas, es hacer una reflexión sobre el federalismo en nuestro país. Un federalismo que a lo largo de la historia se ha venido debatiendo en una discusión entre centralistas y federalistas, y que si bien hemos logrado establecer en el marco constitucional un conjunto de disposiciones para fortalecer a los gobiernos locales y a los municipios, estamos prácticamente en un país profundamente centralizado. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo Fray Servando Teresa de Mier en 1824, cuando señalaba respecto a la Constitución, la primera Constitución de nuestro país, que se ha logrado establecer una Constitución federalista en el papel,
pero centralista en la realidad. Y esto lo podemos constatar en las últimas reformas. Quizá las reformas más importantes del artículo 115 constitucional, primero en 1983, donde se buscó dotar de mayores recursos económicos al municipio y que pudiera tener mayor acceso a las participaciones federales y estatales, o en la reforma de 1999, donde se ampliaron las facultades y competencias del ámbito municipal, pues lo cierto es que no han funcionado. Hoy la inmensa mayoría de los municipios ni son municipios libres, ni tienen las facultades ni el desarrollo institucional suficiente para cumplir con las disposiciones y las facultades que le otorga la Constitución. Y no es un asunto privativo de los propios municipios, incluso las propias entidades de la República, que no han logrado desarrollar, como se había planteado, las posibilidades del ejercicio pleno de su autonomía y su soberanía estatal. Hoy, con la sola excepción de la Ciudad de México, el resto de las entidades federativas del país dependen hasta en el 99% de sus ingresos de las participaciones federales. Y si bien ha habido un conjunto de reformas que pueden favorecer el desarrollo de las capacidades de los gobiernos locales, pues el nivel de sujeción y subordinación respecto al gobierno federal en cuanto a los recursos a los que pueden acceder, pues evidentemente limitan su propio desarrollo. Ejemplos podemos poner muchos: Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, dependen en más del 97% de sus ingresos de las participaciones federales, y los intentos que ha habido de descentralización han sido un verdadero fracaso. El ejemplo más nítido es todo el proceso de la llamada descentralización educativa, que lo único que trajo fue una carga política y administrativa adicional a los estados, cuando desde la negociación laboral, que llevó a tener una doble negociación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una con el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública y otra en los gobiernos de los estados, llegó a una situación tal que la educación se convirtió en uno de los principales instrumentos de colapso de las finanzas de los estados de la República. Y lo cierto es que, si bien con la alternancia que se logró en el país en el año 2000, hubo cambios importantes para hacer contrapesos al presidencialismo de nuestro país, pues lo cierto es que emergieron una gran cantidad de pequeños virreinatos que, lejos de convertirse en un equilibrio de poderes, en un equilibrio para hacer contrapesos al presidencialismo exacerbado, pues derivó en comportamientos desmedidos de gobernadores que se erigieron en caciques locales. Y eso trajo consigo nuevos problemas adicionales, que al mismo tiempo han puesto en entredicho el federalismo en nuestro país. Gobiernos que se endeudaron irresponsablemente y que pues incluso incurrieron en actos graves de corrupción, falsificando hasta los documentos mismos que debían haber suscrito los congresos de los estados, o incluso gobiernos que han sido omisos en responsabilidades tan importantes como la seguridad pública. Y frente a esos problemas, en lugar de atacar el problema de fondo, se pretende avanzar más en alguna centralización. ¿Y hay problemas de deuda en los estados? Entonces ahora hay que traer y centralizar el control de las deudas de los estados y municipios a la Secretaría de Hacienda. Que hay problemas de inseguridad del país, el patito feo de la película es el municipio, el principal responsable por la descomposición de los policías en cada uno de los municipios, cuando la corrupción y la descomposición institucional abarca todos los órdenes de gobierno, a todos los cuerpos policíacos, incluso a los órganos de inteligencia y de seguridad del Estado mexicano, y se llega a plantear pues no solamente un mando único, sino que el gobierno federal pueda solicitar al Senado de la República la desaparición de poderes, desplazando la facultad de los congresos de los estados, o al extremo de pretender que el gobierno federal pueda asumir total o parcialmente las funciones del gobierno municipal cuando exista la presunción de involucramiento con la delincuencia organizada, ni siquiera la acreditación de pruebas o un mandato judicial al respecto, cosas que afortunadamente no van a pasar de esta iniciativa del Ejecutivo Federal.
Y en contraparte también, en la lógica de hacer contrapesos a las desmedidas facultades que tiene el Ejecutivo, pues en ocasiones hemos optado por buscar soluciones que no resuelven el problema del centralismo y que no logran establecer verdaderos contrapesos a las metafacultades que sigue teniendo, pese a haberse agotado muchas de estas facultades metaconstitucionales del presidente, como la partida secreta y muchas de sus facultades discrecionales, a través de la figura de órganos con autonomía constitucional. Cuando inició la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, existían solamente 4 órganos con autonomía constitucional: el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en la lógica de querer acotar al presidente de la República y sus atribuciones, pues ahora tenemos desde un Instituto Nacional de Acceso a la Información, que creo que es uno de los órganos que mayor legitimidad tuvo en la definición de sus comisionados integrantes, pero tenemos lo mismo autonomía en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el nuevo Instituto Nacional Electoral, y hasta Coneval lo convertimos en un órgano autónomo cuando venía funcionando bastante bien. ¿Y realmente eso llevó a acotar las facultades del Ejecutivo Federal? No, porque lamentablemente el nivel de ascendencia del Ejecutivo, desde los mecanismos de promoción y nombramiento de los integrantes y los mecanismos de relación de estos órganos autónomos con el propio gobierno federal, ni garantizan su autonomía y ni garantizan que no haya una intervención indebida del Ejecutivo en las definiciones que deben de cumplir. No quiero poner ejemplos puntuales porque ya me he peleado mucho con algunos órganos autónomos que declinan de sus atribuciones, como por ejemplo, voy a poner nomás uno, así recién desempacado, el Instituto Nacional de Acceso a la Información no decidió interponer una acción de inconstitucionalidad en lo que fue la reforma en materia de telecomunicaciones para que los concesionarios de los servicios resguarden hasta por 5 años toda la información de sus clientes, de los usuarios de todas las redes y de la telefonía en materia de correos electrónicos, llamadas telefónicas, comunicaciones por WhatsApp, por Twitter, poniendo no solamente en manos de particulares datos de la vida privada de los personales y de la vida privada personal, y el IFAI renunció a la facultad que tiene para interponer una acción de inconstitucionalidad. Y podemos enumerar muchas de ellas. Entonces, yo creo que sí es el momento de entrar en una reflexión profunda sobre nuestro federalismo, además porque no podemos seguir manteniendo las mismas reglas con las que este país funcionó. Ya no hablemos solamente en el sistema político, sino en la administración pública durante el siglo pasado. Este país ya cambió y tenemos la oportunidad de dar pasos hoy en ese sentido. Creo que uno de los anuncios importantes, de los avances importantes, es la reforma que dota de autonomía a la Ciudad de México, que no solamente establecerá la posibilidad de una constitución propia, autonomía en los órganos de gobierno y que los habitantes de la capital de la República gocen de derechos políticos y de ejerzan su soberanía, sino que nos debe llevar a hacer un replanteamiento de las formas de gobierno en el país. Y no me refiero solamente a lo que definamos o se definan los constituyentes, en el caso de la Ciudad de México, en materia de las relaciones entre el gobierno local y las alcaldías, entre los mecanismos de coordinación entre el jefe de gobierno y los alcaldes, la posibilidad de crear un cabildo de la Ciudad de México con un mecanismo de coordinación en la planeación y el desarrollo de largo plazo de la ciudad, los mecanismos de contrapeso, no solamente al alcalde a través de los consejos de cada alcaldía, sino de los mecanismos de participación ciudadana con figuras que vayan más allá del plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, para empoderar a los ciudadanos, por ejemplo, en cuanto a la fiscalización de los recursos públicos de los programas, pero particularmente de las cosas que atañen a la ciudadanía en su vida cotidiana, como son los usos de suelo o el espacio urbano. Pero también uno de los temas nodales va a ser los mecanismos de funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, en donde
se sentará desde mi punto de vista el presidente para hacer un rediseño en un país donde ya no solamente la inmensa mayoría de sus habitantes viven en zonas urbanas, sino que la inmensa mayoría vive en grandes zonas metropolitanas, lo cual nos va a obligar a replantear los temas de relación del gobierno federal con los estados y municipios, ver los mecanismos de asociacionismo, de asociación política entre municipios, entre entidades o entre municipios, alcaldías de distintas entidades federativas, y al mismo tiempo ir pensando en nuevas modalidades no solo de gestión urbana, sino de gobierno metropolitano. Creo que hoy se abre una brecha con esta reforma que trasciende con mucho el ámbito de la Ciudad de México, y esperemos que no sigamos repitiendo lo que dijo en 1824 Fray Servando Teresa de Mier, sino que vayamos a un federalismo del siglo XXI, donde el eje central debe ser el fortalecimiento de lo local y de la participación, el empoderamiento de los ciudadanos en los asuntos públicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador Encinas, muchas gracias. A continuación escuchamos a la doctora Laura Flaman, investigadora del Colegio de México e integrante del Seminario sobre el Federalismo Constitucional Mexicano. Muy bien. Muchas gracias al Senado y al Universal por invitar al colegio a este primer saque de este seminario donde vamos a reflexionar sobre el federalismo. Yo voy a hablar de manera muy puntual de 4 cosas. Hemos hablado mucho de que hay desigualdad, que hay asimetría, de que necesitamos coordinación, cooperación y fortalecimiento de los mecanismos de cooperación y de los gobiernos estatales y municipales. Voy a abordar sobre esas 4 cosas: desigualdad de asimetrías sociales, económicas y de capacidades estatales, coordinación, cooperación y fortalecimiento. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que los derechos que están en la Constitución se materialicen? Para que las intervenciones gubernamentales sí puedan ayudar a que esos derechos se materialicen. Y aquí está un problema complicado. Yo los voy a invitar a que miremos más allá de la Constitución y del marco legal. Vamos a pensar en el proceso de toma de decisiones en un sistema federal. Este proceso es muy complicado y es delicado porque, como sabemos, ha conducido, o si somos generosos, no ha sido capaz de aliviar la desigualdad regional en México. Y es una desigualdad no solamente en términos de acceso a la transparencia, ojalá ese fuera el problema. El problema es que hoy día, si un niño nace en Puebla por ese hecho azaroso, tiene el doble de probabilidad de morir el primer año de vida que si nace en Nuevo León. ¿Cómo hacemos para que la Constitución esté viva? Para que refleje los valores, los compromisos, las responsabilidades sociales y eso no pase. Para que de hecho la Constitución se materialice en políticas públicas efectivas que nos permitan brindar igualdad de oportunidades. Ese es el mayor compromiso social. Entonces, tenemos desigualdad regional en condiciones sociales y económicas, tenemos asimetrías, heterogeneidad en las capacidades de los gobiernos federal, estatal y municipal, y por tanto, cuando lanzamos una política general intergubernamental, Prospera, Oportunidades, Seguro Popular, el programa Escuelas de Calidad, la lanzamos sobre un terreno muy heterogéneo y pues hay muchas dificultades de diseño, de implementación y resultados muy diversos. Entonces, el seminario que vamos a organizar en el Colegio de México se propone orientarse a cómo usamos los espacios de coordinación, de cooperación. Un montón de espacios que ya existen pero que no sabemos bien cómo funcionan. La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Nacional de Salud. ¿Cómo hacemos para que esos espacios de veras se pongan a trabajar para mecanismos que reduzcan la brecha entre entidades y regiones con diferentes niveles de desarrollo? Porque nos tiene que quedar claro que promover el desarrollo nacional supone tomar conciencia de que estas desigualdades regionales no nada más derivan de condiciones históricas, económicas y sociales, también derivan
de que el Estado, con mayúscula, no ha sido capaz de coordinar acciones que reviertan esas asimetrías. El objetivo del Foro del Colegio de México a finales de septiembre es analizar la naturaleza de los espacios y los mecanismos necesarios para estas políticas públicas efectivas, para fortalecer las capacidades de los gobiernos estatales, con el propósito último de reducir la brecha entre estados y regiones. En este seminario vamos a considerar crucial incorporar una mirada comparada entre países que identifique experiencias exitosas de otros países en diversas áreas de política, salud, educación, seguridad, y asimismo experiencias mexicanas de éxito y fracaso de coordinación en áreas metropolitanas, otra vez en políticas públicas específicas. También queremos enfatizar una visión de la coordinación y el desarrollo desde fuera del centro, y eso es muy importante. Hay que priorizar el estudio de experiencias, y hay muchas, donde los gobiernos subnacionales han demostrado ser agentes innovadores, comprometidos y competentes para avanzar los objetivos de esas políticas específicas. Entonces vamos a traer la experiencia internacional, experiencias nacionales de éxito y fracaso y una mirada desde fuera del centro. A final de cuentas, la efectividad de esos programas federales que les hablaba, Seguro Popular, Escuelas de Calidad, Oportunidades, muchos otros, que sean capaces de promover la igualdad de oportunidades, depende de la gestión y de los recursos de los gobiernos locales, así como, de lo que ya se mencionó, interacciones constructivas, virtuosas, entre actores federales, estatales y municipales. Con eso yo termino. Gracias. Muchas gracias, Laura. A continuación escucharemos al doctor Sergio López Ayón, investigador y director del CIDE, y sin duda uno de los grandes expertos en la materia. Sergio. Gracias. Bueno, gracias y gracias por la invitación. Trataré de ser lo más breve posible. Comenzaría por decir que el federalismo es el problema secular de la nación que no hemos resuelto. Peor aún, me temo que lo hemos agravado, profundizado, a fuerza de modificarlo continuamente para resolver caso por caso los problemas concretos, sin una visión de conjunto. Antes de proseguir, creo que conviene plantear una pregunta básica. ¿Y para qué sirve el federalismo? ¿Qué queremos? ¿Por qué lo necesitamos? ¿No? Federalismo en realidad es un arreglo que debe resolver el problema territorial del ejercicio político y en cierta forma es una modalidad de la división de poderes vertical. Sobresimplificando, diré que debe servir para, conforme a normas y principios generales, tener un gobierno cercano y responsivo, adaptable a la diversidad de situaciones locales en los estados con territorios y poblaciones de grandes dimensiones. No es casualidad que todas las democracias con poblaciones mayores a 100 millones de habitantes sean federales. El problema es que en México hoy vivimos todas las desventajas del federalismo sin ninguna de sus ventajas. Los gobiernos son lejanos, no rinden cuentas, no asumen como propias sus responsabilidades financieras, no son adaptables y las normas generales, lejos de establecer marcos de referencia, son cada vez más minuciosas y entran a detalles francamente ridículos que se estrellan contra una realidad que se empecina en la diversidad y la diferencia. Muchas razones explican esta situación. Recordaré simplemente que desde 1824 somos un país federal, modelo que se estabiliza hasta 1857. Sabemos que el paradigma que sustenta este modelo fue el de estados fuertes y autónomos y se utilizó por ello para construir la lógica de lo que se ha llamado el federalismo dual, misma que buscaba encontrar un balance entre fuerzas de carácter centrífugo y centrípeta. Esta concepción queda en el 124, no lo voy a repetir. Sin embargo, esta concepción, casi desde el momento que se planteó, fue superada por la realidad.
y hay varias razones que lo explican: la ampliación desde el 19 de las facultades de la Federación, la creación del municipio como entidad política autónoma a finales del siglo XX, y el tercer movimiento del que se ha hablado ya aquí es este movimiento de facultades concurrentes, coincidentes, como quieran ustedes llamarlo, que en su última evolución nos lleva a facultades inéditas de la Federación, que toma para sí facultades de normar desde la Federación materias en todo el país y que van a ser aplicadas por autoridades locales, en fin. En realidad, creo que habría que reconocer sin rubor que lejos del federalismo dual, lo que hemos venido construyendo en realidad es un federalismo dinámico y móvil que responde a las tendencias expansivas de los poderes centrales, en donde las barreras formales tienden a relativizarse y en el que cada materia crea sus propias reglas de distribución competencial, que por cierto, y debo subrayarlo, hoy no pueden entenderse cabalmente sin recurrir a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia ha hecho de ellas, y la ha hecho también de manera casuística. Podría dar muchos ejemplos que me salto. Me parece que una manera de ver el problema es, digamos, alejarnos de la visión jurídica tradicional y tratar de entenderlo ya como lo sugería Laura Flama, es cómo articular los diferentes órdenes de gobierno a partir de una decisión política fundamental que me parece que no está en cuestión, que es la decisión de ser un Estado federal. Hay muy diversas condiciones que nos ayudarían a avanzar, que tienen que ver con la descentralización, con los aspectos fiscales, con las capacidades institucionales. Voy a ahorrarme descentralización y aspectos fiscales, serán materia de foros específicos y de gente mucho más calificada que yo para hablar de ello. Déjeme solamente tocar el problema de las capacidades institucionales de estados y municipios. A ellos se les ha transferido múltiples recursos, obligaciones y responsabilidades. Se han multiplicado las instituciones locales y municipales, emulando en ocasiones de lo que sucede a nivel federal. Y sin embargo, todos los estudios muestran asimetrías muy significativas y en general una enorme debilidad institucional que entorpece o simplemente impide el adecuado uso de los recursos y el desempeño de sus funciones. Ante esta realidad, hemos optado por la creación de órganos de supervisión nacionales en lugar de tomar la ruta más larga y costosa de fortalecer, formar y consolidar servidores públicos profesionales con una ética propia del servicio público. El problema es particularmente grave a nivel de los municipios. Pienso que mientras mantengamos la ficción jurídica que el municipio es una entidad única y nos ceguemos a reconocer que en realidad bajo esta entidad constitucional existe una enorme diversidad de condiciones, realidades y necesidades, estaremos condenados al fracaso. Hoy tratamos en las leyes a todos los municipios como si fueran iguales. Les imponemos las mismas obligaciones, cargas, atribuciones y responsabilidades, sin hacernos cargo que para muchos estamos creando situaciones que son simplemente de imposible cumplimiento. Si el federalismo mexicano quiere avanzar, tendrá que reconocer las diferencias que existen entre los municipios, establecer parámetros de gradualidad y crear condiciones jurídicas que permitan gobiernos locales efectivos. Esto incluye, y quiero subrayarlo, reconocer a las ciudades como entidades aparte entera que requieren de una forma de organización y administración distintas a las que supone el modelo municipal, ya lo decía el senador Encinas. Creo que entrarle al problema del federalismo implica hacernos algunas preguntas básicas. ¿Qué queremos que haga el Estado? ¿Qué tamaño de Estado queremos? ¿Cómo queremos que se distribuyan las competencias? ¿Quién queremos que haga qué? ¿Y con qué instrumentos de ingreso se va a dotar a cada orden de gobierno para cumplir con sus responsabilidades? Una vez que se respondan estas preguntas, podremos enfrentar algunos de los retos de diseño general que pasan por repensar el sistema de competencias, establecer nuevos mecanismos de coordinación, cooperación o subsidiariedad,
generar un nuevo acuerdo de coordinación fiscal, mejorar sistemáticamente las capacidades institucionales, rediseñar integralmente el municipio y asegurar la calidad de la democracia y la rendición de cuentas en los gobiernos locales. El federalismo no puede garantizar la democracia ni el buen gobierno en mayor medida que el sistema unitario. La experiencia comparada, sin embargo, muestra que este funciona mejor allí donde se respeta ampliamente la ley, donde existe una cultura de la tolerancia y la acomodación entre grupos de población y hay elementos significativos de identidad compartida. Es la oportunidad de aprovechar las ventajas de la diversidad y vencer las tentaciones centralizadoras que buscan soluciones universales y únicas. Para ello, tenemos que reconocer el problema y atrevernos a innovar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. A continuación escucharemos al senador Octavio Pedrosa del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, senador. Por supuesto. La cabra tira al monte, dice, está bien. Como usted quiera, senador, es su casa. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Doctor de la Fuente, es un privilegio, estimados compañeros del panel, el poder compartir estos momentos de reflexión, intentando hacer un extraordinario esfuerzo de síntesis, porque hablar no diría yo 100 años, hablaría yo de centurias del federalismo. Yo me atrevo a señalar que el federalismo es un concepto intrínseco a la historia de la asociación del ser humano, y hay referentes que pudiéramos citar, tratando de encontrar el genoma constitucional del federalismo. Encontré una referencia que me llamó poderosamente la atención. En el siglo XI, en la Constitución de aquel incipiente reino de Aragón, se hablaba ya de la importancia del conventum, equivalente al municipium romano, como el elemento fundamental de las naciones y de los reinos, y que resiste las invasiones y las conquistas. El municipio, una sociedad política que cumple todos los fines de la vida social y desde entonces concebido como el más próximo al hombre. Pero en obvio de tiempo y por respeto al de ustedes, yo trataría de hacer una muy breve semblanza de cómo es que nos encontramos en nuestro país en este momento en la realidad del federalismo constitucional en México. No podemos evitar el hacer referencia a que en la Nueva España el primer gran conflicto que se genera en la incipiente nación es esa disputa entre la tendencia monárquica y la constitución de una primera república. Y el republicanismo da origen, sin lugar a dudas, a este primer concepto federal. Y el monarquismo, evidentemente, relacionado más con una tendencia a el centralismo. Pero como el doctor de la Fuente preguntó, hizo una punto de saque muy puntual, ¿por qué no ha funcionado el sistema federalista en México? Porque es obvio que no ha funcionado. Yo trataría de encontrar la respuesta en la teoría básica de Teilhard de Chardin, que establece que la mayor ambición del hombre es su natural avidez por concentrar poder. Y entonces, el problema del federalismo en nuestro país es el preguntarnos si ha funcionado el sistema federal como un mecanismo de control de poder, porque no lo concebiría con otro objetivo más importante: la distribución del poder, el uso racional del poder. ¿Cuál es el origen y el fin de lo que debe de conseguir un Estado constitucional? No puede ser otro que el respeto y la protección de los derechos humanos y la de los equilibrios y controles del poder entre órganos y órdenes del Estado. Si una nación se aleja de esta realidad fáctica, entre estas dos premisas, no vivirá en un verdadero Estado constitucional,
por muy completa, por muy hermosa, y ahora explicaré por qué el término de hermoso, por muy antigua y por muy honrada que sea la Constitución. Antes bien, estas constituciones se convertirían en fetiches de regímenes autoritarios para tratar de legitimar el uso arbitrario del poder. ¿Por qué hermosas? La mejor definición que he encontrado de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos se da en la biblioteca de el potosino Camilo Arriaga, y Ricardo Flores Bagón dijo con el libro en la mano: qué hermosa es nuestra Constitución, pero es letra muerta, y conservará este estatus hasta que no haya hombres valientes decididos para hacerla cumplir. A prácticamente 100 años de la promulgación de nuestra Carta Magna, es momento oportuno para reflexionar cuál ha sido el papel del federalismo como instrumento de control del poder, de sus fortalezas y sus debilidades. En mi muy modesta y humilde opinión, el federalismo mexicano no ha logrado equilibrar el poder entre el centro y la periferia, ya que la historia nos ha mostrado que es más la proclividad a compartir lo dosificado, a cuentagotas y desde luego a conveniencia, con un tufillo de complicidad, lo que ha ido en detrimento de las condiciones de vida de los ciudadanos, porque estas complicidades han generado y sostenido castas políticas locales y una gran desigualdad entre los mexicanos, en lugar de establecer un verdadero sistema de equilibrio de pesos y contrapesos en la distribución competencial del poder. Termino quedándome con muchas más ideas que quisiera compartir, con una reflexión que quisiera dejar para el panel, y me refiero de manera muy puntual y específica a el exceso del cual somos responsables todos, los legisladores. Primero, de la emisión exagerada de leyes generales que regulan buena parte de la vida interna de los estados y de los municipios, incluso excediendo la naturaleza de estas leyes. Las leyes generales, cuyo objetivo es lograr la homogeneidad de derechos en todo el país para que no existan diferencias según la región o la entidad federativa. Aquí se han expresado casos muy particulares y muy concretos. Para lograr bases institucionales, para lograr apuntalar el pacto federal, son sin duda las leyes generales pieza estratégica en el sistema federalista, donde debe de predominar la coordinación en la prestación de bienes y políticas públicas entre los órdenes de gobierno. Y lo voy a decir de una manera, tratando de ejemplificar y un tanto coloquial. Hemos construido marcos tan grandes que nos hemos olvidado del espacio que debe de llevar la pintura, la obra de arte. El marco es el que prevalece. Asimismo, las leyes generales, como están siendo utilizadas, agotan y restringen las facultades legislativas de los estados, provocando incertidumbre sobre sus alcances tanto en las autoridades como en la ciudadanía, por la indeterminación jurisprudencial y legislativa de los alcances de la ley general. Estas leyes generales rompen con el principio del federalismo dual de autonomía funcional de los estados, que ya es reconocido por la Suprema Corte de Justicia. Creo en la utilidad de las leyes generales como una forma de armonizar puntos estratégicos de nuestro federalismo, pero no como leyes que agotan en sí mismas el tema que desarrollan. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, senador. Yo le reitero la invitación a usted, al senador Encinas, al senador Cervantes, al senador Gil, para que nos acompañe en alguno de los foros que tendremos a lo largo de los próximos meses. No solamente será un honor recibirlos en un recinto académico, sino que creo que puede ser extraordinariamente saludable para el Senado, y desde luego lo es para la academia,
para los estudiantes, para los profesores, los investigadores, poder escuchar de viva voz lo que ustedes tienen que decir, que es mucho, y son los que tienen al final la última palabra, y también que puedan escuchar algunas de las reflexiones como las que hemos podido escuchar este mediodía por parte de expertos. Y precisamente para concluir este panel, tenemos uno de los grandes expertos también en la materia, investigador y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Pedro Salazar, a quien le pediría además, aprovechando que el orden alfabético le da la oportunidad de cerrar esta sesión, que nos pudiera hacer alguna reflexión general en torno a lo acontecido toda esta mañana, para que con sus comentarios podamos concluir este panel. Pues muchas gracias, muy buenos días, tardes, ya tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias al Universal y al Senado por esta invitación. Me ha pedido el doctor de la Fuente, como ha dicho, que intente hacer una tarea sumamente compleja, porque se han dicho muchas cosas que además lo cierto es que en el caso de lo que yo pensaba decir desde un inicio, pues sí se fue acotando, digamos, los temas de mi participación desde la primera de Ricardo Rafael hasta esta última del senador. A ver, yo creo que hay una reflexión, digamos, de fondo sobre si lo que hemos enfrentado en estos años se puede considerar una suerte de evolución del sistema federal mexicano o de una involución centralista, o por el contrario, o en medio de los dos, una suerte de desarreglo institucional generalizado. Y yo me temo que es esta última, es decir, porque tampoco las tendencias centralistas son tan constantes y tan claras en todas las materias. Me parece que hay más bien una suerte de eso, de desarreglo institucional, que bien lo advertía el senador Encinas, haciendo referencia no únicamente al tema de los órdenes o niveles de gobierno, según como se les quiera ver, órdenes de gobierno, sino también, por ejemplo, al tema de los órganos constitucionales autónomos y sus múltiples implicaciones que se reproducen en el ámbito nacional, pero también en el ámbito de las entidades federativas. La Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, por mandato de la Constitución Federal, tendrá que contener al menos el mismo número de órganos constitucionales autónomos que la propia Constitución Nacional contempla para el resto de las entidades federativas. Es decir, la tendencia ahí está firme, y yo me temo, bien lo decía Sergio López Ayón, que no responde a una suerte de plan, de programa, de diseño general del Estado, como me decía Hugo Concha hace algunos minutos en la pausa. Es decir, no hay esta planeación de diseño institucional que te permite ir desplegando arreglos, distribuciones de facultades y de competencias que sirvan además para garantizar, por un lado, eficacia gubernamental y, por otro lado, lo que quizás es más importante para los ciudadanos de a pie, garantías a nuestros derechos. Este problema que señalaba el senador Gil, el senador Cervantes, en fin, desde Ricardo Rafael desde el inicio, de identificar competencias, facultades y responsabilidades. Si se mira desde la articulación de las decisiones de los órganos de Estado, pues constituye sin duda un obstáculo para la operación eficaz del gobierno, y creo que eso no es menor. Pero es más grave cuando se mira desde el mirador del ciudadano de a pie, porque la confusión en esa materia lo que hace es dificultarle al ciudadano la interacción cotidiana con los órganos del Estado, que deben de brindarle respuestas a demandas, soluciones a problemas y garantías a derechos. Y ese galimatías institucional se vuelve un laberinto muy difícil de descifrar para la ciudadanía, y creo que ese es uno de los miradores que deberíamos de tener como mirador principal, es decir, al ciudadano, a sus derechos, como el centro de la ecuación desde la cual se debe articular el andamiaje institucional en su conjunto. Me ha parecido sumamente interesante, lo comentaba también con algunos de mis colegas en el intermedio, lo que esta mañana deja, digamos, como reflexión general en la necesaria articulación entre la labor legislativa y la jurisdiccional. Es decir, mucho del desorden lo ha intentado ordenar, y no necesariamente siempre la mejor manera, la Corte a través de interpretaciones que después se desajustan por reformas constitucionales que emprende el legislativo y que llevan a la Corte a tener que renovar sus interpretaciones sobre marcos normativos y niveles normativos que no necesariamente estaban presentes, digamos, en las interpretaciones precedentes. Y creo que ese desajuste
viene de nuevo a contribuir a complicar la posibilidad de entender qué tipo de orden institucional tenemos. A mí hay un tema, por ejemplo, que se ha dicho ya, lo dijeron varios, pero que es el que me resulta más interesante, más preocupante por mi formación de constitucionalista preocupado por la agenda de los derechos. El desorden institucional se traduce, entre otras cosas, en una fractura, no solo en la garantía de los derechos, sino en algunos casos incluso en la titularidad de los mismos. Y déjenme poner dos ejemplos que creo que son interesantes, en los cuales se evidencia que no tenemos una lectura uniforme de qué hacer con los derechos en nuestro sistema federal. Uno tiene su origen legislativo y el otro jurisdiccional. Interrupción legal del embarazo y matrimonio igualitario. Interrupción legal del embarazo es un derecho que únicamente se puede ejercer en la Ciudad de México. Es decir, y que en las entidades colindantes no solo no es un derecho, es un delito que se persigue con cárcel. Es decir, en las colindantes. Arriba de Tres Marías y debajo de Tres Marías te cambia la historia dependiendo de la decisión que tomes, ¿no? Me parece que esta es una manera de entender el federalismo muy a la norteamericana, que a mí no me gusta, de libre configuración legislativa en los temas polémicos para cada una de las entidades. No la de establecer un piso de derecho igual y brindarle una garantía. Pero eso que en interrupción del embarazo lo tenemos diseñado de esa manera y que la Corte le ha entrado más o menos por ahí, no vale para matrimonio igualitario, el cual venturosamente, por decisión de la Corte, es un derecho que debe ejercerse y garantizarse por igual en todo el territorio nacional. Piensen lo que piensen las mayorías políticas, por ejemplo, de un estado que tengo muy claro, el de Baja California, que en su artículo constitucional segundo dice con toda claridad que la definición tradicional de matrimonio, contrato civil entre un solo hombre y una sola mujer para la ayuda mutua y preservación de la especie. Bueno, esa disposición constitucional de Baja California es inconstitucional por decisión ya adoptada de la Corte. Es decir, es un buen ejemplo de cómo ahí la lógica funciona en otra dirección, mismos derechos para todos y garantías que sí podrán depender de las características de cada entidad, pero que deben de ser efectivas en todo caso, ¿no? Finalmente, que era de lo que pensaba hablar y no voy a aventarme, digamos, la exposición que había originalmente imaginado, yo había pensado a la pregunta general de hoy, que es ¿por qué seguir pensando el federalismo?, desde la perspectiva de lo mucho que nos dice de qué estamos haciendo en este tema, el tema de la reforma de la Ciudad de México. Y solo telegráficamente ya no me detengo en estos puntos que eran los que iba a exponer, advierto algunas de las señales que nos indican que algo estamos haciendo mal. La elección del constituyente no la organiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la organiza el Instituto Nacional Electoral. Las impugnaciones en la materia se van al tribunal, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, para la construcción de la asamblea que debe de aprobar cuál será la constitución de la ciudad, recurrimos a las autoridades nacionales. Segundo dato, la verdad yo sé que es polémico, sé que no, pero por lo mismo lo digo, si uno lee el 122 constitucional, uno en verdad está leyendo a la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México en muchos sentidos será una constitución reglamentaria del 122. Hay que ir a buscar cuáles son los huecos en los cuales se pueden hacer. Bueno, es una buena muestra de cómo si federalizamos, reforzamos una nueva entidad, queremos que tenga su propia constitución, pero le amarramos las manos en muchos de los temas más sensibles. Y creo que es un dato interesante, porque además la Constitución de la Ciudad de México va a ser susceptible, como todas, de eventuales controles de constitucionalidad ante la Suprema Corte. E incluso, si por ahí el constituyente de la ciudad o el poder reformador de la Constitución de la ciudad algún día introduce una figura que no les gusta a las mayorías parlamentarias nacionales, pueden modificar el 122 para desactualizar la figura que probablemente no tenía vicios de inconstitucionalidad originales, pero que los puede tener en un segundo momento por desajuste de la Constitución, por reforma, perdón, de la Constitución superior. Tema de las alcaldías. Lo decía muy bien el senador Encinas. El otro día me preguntaban los representantes del cuerpo diplomático acreditados a México, a ver, explíquenos bien la diferencia entre alcaldías y municipios. Pues le pasé la pregunta a Porfirio Muñoz Ledo. Dije, a ver, porque entiendo que tiene que ver con cuestiones fiscales, tiene que ver con tal, pero no nos queda muy claro. Sacaron del 115, pero acá va a quedar la definición de las facultades de las alcaldías en la Constitución de la Ciudad de México, pero en fin,
Es un tema complejo, es un tema que introdujimos una figura nueva a nuestro régimen constitucional y no hemos definido cuáles son los alcances y el sentido, y no hay una justificación, al menos que yo haya leído, y me leí todo el dictamen de la reforma, plena de esta creación. Creo que son temas que hay que pensar. Me callo con dos cuestiones últimas. Un tema que también señalaban ya, y el senador Encinas, y del cual Hugo Concha sabe mucho, las dificultades del tema del gobierno metropolitano. Es decir, la Constitución de la Ciudad de México es un instrumento limitado para dar respuesta a los enormes problemas que supone administrar la gestión cotidiana entre la Ciudad de México y los estados colindantes. No es el instrumento. Tú vas a requerir a la Constitución como marco, pero otra serie de acuerdos, ¿no?, que permitan la gestión de esos problemas. Bueno, ahí no es una crítica a la idea de la Constitución, etcétera, es simplemente advertir cómo incluso el nuevo instrumento constitucional tiene límites por su propia naturaleza para dar respuesta a problemas tan complejos como los que se articulan en las zonas colindantes. Y último tema, de nuevo cierro con los derechos. A mí me han preguntado qué hacer con los derechos en la Constitución de la Ciudad de México. Mi postura ha sido muy clara. Yo quisiera pocos derechos claros y solamente aquellos que agregan algo, porque los derechos que están en la Constitución Nacional y en las convenciones ya son derechos de las personas que están en la Ciudad de México. Es una remisión a eso, pero se me ocurre, entonces me dicen, bueno, ¿y cuáles podrían ser nuevos derechos? Por ejemplo, un derecho que no tienen las trabajadoras y los trabajadores domésticos en México. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional no se los otorga y porque el Estado mexicano, este Senado, no ha ratificado el artículo 189 de la OIT. Bueno, la Ciudad de México bien podría reconocer derechos plenos, laborales, a los trabajadores y trabajadoras domésticas. Y la gran pregunta, si lo hace y ojalá lo haga, es ¿y ante quién los van a reclamar? Es decir, ¿cómo articulas la exigencia de estos derechos? Y es una gran pregunta, porque es una gran pregunta que tiene que ver con nuestro federalismo y tiene que ver con la articulación de los órganos de garantía. Bueno, con esto concluyo. Le agradezco en verdad de nuevo al Senado y al periódico El Universal. Los esperamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas para el primer foro y le agradezco mucho a José María Serna de la Garza que haya, junto con Ricardo Rafael, aceptado ser quien coordinará ese esfuerzo en nuestro instituto. Muchas gracias y buenas tardes. Damos por concluido este panel. Nuevamente al Senado de la República, muchísimas gracias por su hospitalidad. Nos vemos pronto en el Instituto de Jurídicas. Gracias por su asistencia y buenas tardes a todos.